me interesa saber cuándo la obligación es divisible o indivisible? Bueno, acá es muy sencillo. ¿Por qué me interesa saber este tema? Bueno, pues si yo tengo dentro, síganme, voy lento, pero síganme. Si yo estoy en una clasificación de sujeto simple, es decir, hay un sujeto en el polo activo y un sujeto en el polo pasivo, no tiene mucha significancia o importancia si el objeto es divisible o indivisible. ¿Por qué? Porque ¿cuál es uno de los principios del pago? La integridad. Entonces, yo tengo la obligación de dar el pago íntegro idóneo, es decir, lo mismo a lo que me obligué y por entero, por completo, ¿sí? No está obligado el acreedor al pago, a recibir pagos parciales, ¿bien? Entonces ahí si el objeto es divisible o indivisible, no interesa mucho, ¿sí? Si yo le debo a Nayi un celular, bueno, le tengo que dar el celular, o sea, no hay mucha ciencia, no me interesa clasificar eso. Ahora, el problema que sí interesa es cuando en alguno de los dos polos de la obligación tenemos pluralidad de sujetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ahora ya cambio y la tengo a Nayi y a Nerea de acreedoras, y yo tengo que dar un celular, ¿cómo le doy un celular a dos personas? Bien, entonces esto es lo que viene a sanear un poco el tema de... ¿Qué diría el ordenamiento? Ahora lo vamos a ver, pero bueno, yo no puedo partir un teléfono y darle la mitad a Nayi y la mitad a Nerea, porque no andaría el teléfono. Bien, entonces no estaría cumpliendo con la obligación. Ahora vamos a ver las soluciones que tiene, pero bueno, primero les planteo el por qué es importante diferenciar si el objeto es divisible o indivisible. Bien. Por un lado vamos a tener las obligaciones divisibles. Las divisibles, ¿cuáles son aquellas que son divisibles? Y bueno, cuyo objeto es susceptible de fraccionarse. ¿Sí? No le busquen mucha ciencia a esto. El objeto se puede fraccionar sin alterar su esencia, sin alterar su uso, sin alterar su calidad, sin alterar el objeto mismo, y bueno, es divisible. Ahora, si todo eso no sucede, es indivisible. ¿Bien? Es decir, divisible es susceptible de fragmentarse, de dividirse, de partirse, sin alterar su esencia o su sustancia. El otro, todo lo contrario. Doctrinariamente, y el código trae alguna clasificación, por así decirlo, de tipos de indivisibilidad. Yo les voy a dar algunos ejemplos muy sencillos y después vamos a complejizarla un poco, porque en el examen te lo pueden complejizar un poco para que ustedes comprendan la magnitud, la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a tener, ¿cuándo van a ser divisibles? Vamos con la indivisible porque lo contrario es divisible, no hay muchas. Tenemos la posibilidad de que sea materialmente indivisible. Bueno, ¿cuándo no es materialmente indivisible? Y simple, la esencia de la cosa no es pasible de ser dividido, fragmentado. El ejemplo que yo les di es un celular, no puedo partir un teléfono a la mitad y dárselo a dos personas distintas. No puedo partir un auto a la mitad y dárselo a dos personas distintas. ¿Sí? No puedo partir un libro a la mitad y dárselo a dos personas distintas. Ahora, no confundan con funcionalmente indivisible. Porque funcionalmente indivisible significa que yo, al fragmentarlo, capaz materialmente no tengo ningún problema, pero altero su funcionamiento, su sustancia. Vamos a un ejemplo. Yo compro, este es el ejemplo más fácil, después se lo voy a complejizar, no se preocupen. Yo voy y compro en Musimundo una computadora de escritorio. Me dicen, sí, después te la enviamos a tu casa. Buenísimo. A simple vista parecería que el objeto es materialmente divisible. Me llega el paquete, ¿por qué? Tengo el CPU por un lado, tengo el teclado por otro, el mouse por otro, pero no me vino el monitor. Materialmente era divisible porque me mandaron todo por separado. Ahora, me falta una de las piezas. ¿Anda la computadora? No. Entonces, funcionalmente indivisible. Es decir, al fragmentarlo, altero el funcionamiento de la cosa. No anda, no funciona. Otro ejemplo de esto es los libros en distintos tomos, pero que siguen un mismo hilo conductor. El ejemplo básico que se da en todos lados es: compro los 18 tomos comentados del Código Civil y Comercial y me llegan 10. Claro, bueno, y los otros 8 que no te dedicaste familia, sucesiones, contrato, bueno, eso no te haga porque no te vino en el código, no. Entonces, es ahí funcionalmente indivisible, ¿sí?
Después, legalmente indivisible, no tiene mucha ciencia. La ley dice que no se va a dividir y no se va a dividir. Ejemplo de esto, la masa hereditaria. Ya lo he dicho en los otros videos que habrán visto. Pero a ver, si se me muere mi padre y tiene 2 departamentos y somos 2 hijas, y vos le podrías dar un departamento a cada uno. Pero bueno, no. La ley dice que esa masa hereditaria es indivisible y hay que hacer la sucesión y la partición. ¿Bien? Y después, económicamente indivisible, la típica ejemplo, el material precioso, la piedra preciosa, el oro, que entre más grande es, más vale, ¿no? O una empresa que se quiere dividir, la marca, etc. Bueno. Ahora un ejemplo que se dio en el examen, que no es tan sencillo, pero se los voy a dar por las dudas. Estamos hablando de contratos conexos. Ustedes no vieron contratos, capaz no tienen ni idea de quién estoy hablando, pero supónganse que yo firmo un contrato con alguien y digo, quiero comprarte tus 2 terrenos lindantes para construir una casa. Bueno, esos 2 terrenos lindantes, en ese contrato que nosotros celebramos, es indivisible. Porque por más que estén escriturados los 2 terrenos por separado, yo los quiero como uno solo para construir una sola casa. Entonces ahí, por la voluntad de las partes, se transforma ese objeto en indivisible, porque en el contrato nosotros pusimos que queríamos los 2 terrenos. Y la casa que yo quería hacer en esos 2 terrenos era así. Entonces necesito sí o sí los 2 terrenos. Bien, una bobada, pero quería aclararlo. Entonces, ahora, en base a esto que nosotros vimos, tenemos que individualizar e identificar qué tipo de sujetos plural tengo, qué tipo de obligación tengo, como para ver qué hago con esto de le debo un celular a 2 personas, le debo un auto a 2 personas, o le debo dinero, el dinero por excelencia divisible. Sí, obvio que lo pueden preguntar en el chat de esto. Entonces, si ustedes van y ya leyeron, porque este tema es un tema que se mezcla mucho sujeto-objeto. Si ustedes ya leyeron los capítulos del código de lo que les dije antes, desarrolla mucho más. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque yo lo ordené directamente en los sujetos. Ahora, cuando terminemos de ver todo, repasamos y van a terminar de comprender. Pero no se asusten que vamos a terminar de ver todo el capítulo, pero yo lo dividí distinto para hacérselo más fácil. Porque el código ahora directamente te habla de las reglas del objeto divisible y el objeto indivisible. ¿Sí? Yo lo dividí directamente en los sujetos, pero después vamos a volver sobre eso y vamos a explicar bien cada regla, pero está dentro de los sujetos, ¿sí? No se asusten. Ponemos un poco en pausa esto del objeto divisible e indivisible. Vamos a ver los tipos de sujetos plurales. Presentan más de uno de sujetos en ambos polos, no tiene mucha cuestión para ver. Vamos a ver las obligaciones simplemente mancomunadas, ¿sí? Y acá yo siempre les digo, háganse como un triángulo para ambas dos, compárensela a las dos, hagan un cuadro comparativo entre solidarias y mancomunadas, ¿sí? Lo primero que vamos a ver de las obligaciones mancomunadas es que tiene múltiples vínculos disociados entre sí. Disociados entre sí. Entonces, en el cuadrito que ustedes van a poner, obligaciones simplemente mancomunadas, van a poner vínculos disociados entre sí. ¿Qué quiere decir que los vínculos se han disociado entre sí? Abajo de ese disociado entre sí, armen un dibujito. Y armen un triángulo. Pongan acreedor, deudor A, deudor B. ¿Sí? Y hagan la unión solamente entre deudor A acreedor, deudor B a acreedor. ¿Sí? Es decir, así les queda. Obligaciones disociadas entre sí. Queda un palito así. No se unen entre los deudores. El triángulo no queda completo. Queda así. ¿Sí? El acreedor con un vínculo con este deudor y el acreedor con un vínculo con este deudor. Entre ellos dos no hay vínculos, porque los vínculos son disociados entre sí. Ahora lo vamos a explicar. Otra de las características de las obligaciones simplemente mancomunadas es que el crédito se va a fraccionar en tantas partes haya. Es decir, si hay 2 deudores en el ejemplo que les di recién, el crédito se va a fraccionar en 2. Si hay 3, en 3, y 4, en 4. ¿Sí? Cada deudor solamente está obligado
según su cuota parte. Y cada acreedor solo puede exigir su cuota parte. ¿Sí? Porque recuerden que puede ser pluralidad activa como pluralidad pasiva. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta ahí todos? Son todas palabras clave y no les pueden faltar. Ahora. Steffi, discúlpame, recién entro. ¿En qué están hablando? De obligaciones simplemente mancomunadas. Ah, perfecto, gracias. No, por nada, Marce. Bien. Entonces, vínculos disociados entre sí, el crédito se divide en tantas partes existas, cada acreedor solo puede reclamar su cuota aparte y cada deudor solo está obligado a reclamar su cuota. Brenda. Steffi, eso es porque yo lo tengo anotado de clase. ¿En partes iguales siempre o no? Porque Buena yo en pregunta. clase lo anoté así. Mirá, no, siempre no. Siempre que a usted en un PowerPoint, esto ya en un PowerPoint, en un Choice, esto ya se los adelanto, diga, siempre es así, no, ponen falso. Porque siempre en obligaciones no hay nada. No, en principio lo que parten las partes. Es decir, las partes pueden pactar que sean partes iguales o no. Esto antes, en los exámenes escritos, se veía muy fácil porque te decía, Nere se obliga en un 20%, Steffi en un 40% y Brenda en un 40 más. No sé, creo que me dan cuenta. Sí, en un 40 más. Entonces vos ahí tenías que era 40, 40, 20. ¿Sí? Si nada dicen, las partes se obligan en partes iguales. Se entiende que es en partes iguales, ¿sí? Pero en principio no. Es lo que las partes dispongan. Si nada dispusieron, se entiende que es por partes iguales. Ahora, ¿qué pasa con las reglas de las simplemente mancomunadas? Bueno, acá vamos a tener un problema. Y acá es donde me interesa saber si el objeto es divisible o no. ¿Por qué? Pues si yo te debo 100.000 pesos entre dos, no hay tanta ciencia. Nerea me tiene que dar 50.000 pesos, Brenda me tiene que dar 50.000 pesos. Hay dos deudores, un acreedor, ella me da la mitad, Brenda me da la mitad. ¿Qué es lo importante? Las obligaciones simplemente mancomunadas, que el vínculo es disociado, chicos. Entonces, supónganse, yo les di un préstamo a Brenda y a Nerea. 100.000 pesos. Yo le puedo exigir, vamos a hacer preguntas boludas, después las complicamos. ¿Yo le puedo exigir los 100.000 pesos a Brenda? No. ¿Le puedo exigir los 100.000 pesos a Nerea? No. Le exijo a Nerea 50. Nerea me los paga. Brenda no me quiere pagar sus 50. ¿Le puedo decir a Nerea que me pague los 50 de Brenda? No, No. ¿Y si Brenda es insolvente? tampoco. Muy bien. No me interesa nada. Yo pagué mi cuota aparte y me libero de la obligación. Entonces, fíjense lo bueno que es las obligaciones simplemente mancomunadas, que yo pagué y me desobligué. Y si el otro es insolvente, es remiso a pagar, no quiere, lo intiman al pago, juicio, mora, a la otra persona no le interesa nada de todo eso. Nada. Pagó y se liberó. Y después se tendrá que matar el otro acreedor reclamando al otro deudor, ¿no? La insolvencia ahí la soporta el acreedor. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si Nerea y Brenda me deben a mí un auto, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos ahí? O al revés, vamos a hacerlo al revés porque es más sencillo verlo al revés. Yo le debo un auto a Nerea y a Brenda. ¿Qué hago? ¿Parto el auto al medio? No, le pagás a una y esa persona le tiene que dar a la otra. Bien. El principio de contribución sería. En ese no es de contribución, yo di pluralidad de acreedores. Es la relación interna. Bien, ahí quería llegar. ¿No se aplican las reglas de la solidaridad? Guarda, de la solidaridad no. Bueno, se aplican las reglas en el objeto indivisible, las reglas de las obligaciones solidarias. Exacto. Nosotros, antes de entrar todo ese lío, Cara lo explicó. Nosotros vamos a tener las obligaciones
vínculo externo, el vínculo externo que es entre el acreedor y el deudor, que es el denominado vínculo jurídico, ¿sí? Que ya vimos los elementos. Pero después tenemos el vínculo interno, que es dentro del mismo polo. Entonces, en el vínculo externo vamos a ver cuánto me debe, hasta cuándo lo puedo perseguir, qué le puedo ejecutar, si es de ejecución inmediata, si no, si es una obligación de hacer, ¿qué puedo hacer? Hacerlo cumplir por otro, exigirle el cumplimiento a otro, daños y perjuicios, todos esos vínculos externos. En el vínculo interno, lo que yo tengo que ver es qué pasa con el que pagó de más o con el que recibió de más. ¿De acuerdo a qué? A la cuota parte que cada uno tenía internamente. Esto que me había preguntado Brenda antes de ¿es en partes iguales o no? Bueno, si nosotros acordamos la distribución interna partes iguales, es en partes iguales. Si acordamos una diferencia de 40-40-20, es 40-40-20. Si no decimos nada, es en partes iguales. ¿Bien? Entonces, en base a eso es lo que yo tengo que ver en cuánto me excedí en el pago. Salud. ¿Bien? Y ahí, como bien dijo Ezequiel, se van a aplicar las normas del objeto divisible o indivisible. ¿Bien? ¿Qué me va a decir el objeto divisible o indivisible? Esto. Que quien pagó de más va a tener el derecho a exigir la contribución dentro de la distribución interna. Vamos al ejemplo. Y acá me voy a enredar, pero bueno, para que entiendan. Ténganme paciencia con las matemáticas, si no, ayúdenme. 3 deudores. Un acreedor. Me deben un auto. El auto va y lo entrega a Nerea. Pero dentro de su distribución interna, acordaron 40-40-20. El auto valía 1.000.000. Nerea lo entrega. ¿Qué le tiene que pedir a estos dos? La contribución. Ahora, ¿cómo le pide la contribución? ¿Cuánto le va a pedir a este y cuánto le va a pedir a este? Nerea tenía 40. Brenda tenía el otro 40 y Ezequiel tenía el otro 20. Y a cada uno lo que corresponde, 40 a mí y 20 al otro. Exacto. Ojo con eso, le pide solamente su porcentaje dentro de la distribución interna, ¿sí? No le puede pedir la contribución de si Ezequiel es insolvente a Brenda, bueno, cubrimos mitad y mitad la insolvencia de Ezequiel. No, jodete, manejate vos con Ezequiel. Ojo con eso, ¿bien? Pero bueno, entonces, participación. Estefi, ¿podés repetir eso que quien pagó de más? Me quedé ahí. Sí, el que pagó de más, en este caso, por ser una obligación simplemente mancomunada de objeto indivisible, tiene derecho, dentro de la distribución interna, a exigirle a los otros codeudores, ¿sí?, la contribución, es decir, que le paguen lo que ella pagó de más, lo que el deudor pagó de más, de acuerdo a la cuota parte de la distribución interna, ¿sí? Si es por parte iguales, serán parte iguales, si no lo que hayan acordado internamente, ¿sí? Eso es la contribución. Gracias. Por nada. Me siguieron hasta ahí. Esto se aplica, porque estas son las reglas de objeto indivisible. Esto se aplica a las obligaciones simplemente mancomunadas de objeto indivisible. Repito, obligaciones simplemente mancomunadas de objeto indivisible, y se va a aplicar también en las obligaciones solidarias, en todas. Ahora vamos a ver por qué, porque en la obligación solidaria todos están obligados por el todo, pero ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero quiero que esto les quede claro. Guarda con decir se aplican las normas de la solidaridad. No, porque la solidaridad no tiene normas propias. Directamente dice, se remitan las de las obligaciones indivisibles, ¿sí? Pero bueno, estamos. Ahora, esto de la contribución va a pasar cuando la pluralidad provenga de deudores. Cuando la pluralidad provenga de acreedores,
Es exactamente lo mismo, pero se llama principio de participación, es decir, participo de las ganancias. Lo mismo, exactamente el mismo, distribución interna del polo activo. Si se dijeron algo de la distribución interna, su cuota aparte, si no en partes iguales, y participo en base a esa distribución interna nosotros nos hayamos hecho. Es decir, es ir y exigirle lo que el otro recibió de más. Acá es muy sencillo la solución, si es, en este caso, obligación mancomunada de objeto indivisible. Si no se ponen de acuerdo quién se queda con el objeto, es decir, el auto en este caso, se vende y se divide la ganancia, el porcentaje de esa venta a cada uno. Si no, uno se queda con el objeto y el otro le da la parte que le corresponde. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Acá exactamente igual que el otro. Se aplican las obligaciones simplemente mancomunadas de objeto indivisible y en todas las obligaciones solidarias. ¿Estamos? ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio. Este principio de contribución que tienen los deudores, ¿es lo mismo paralelamente el principio de participación que tienen los acreedores? ¿O Sí, totalmente. Claro, digamos, ese principio, digamos, es igual, nada más tiene distinto nombre, digamos, tiene más o menos la misma función. Tienen la misma función, que es nada más que una va para el polo activo y otra para el polo pasivo. ¿Por qué? Contribución, porque en una tienen que pagar, contribuir, ¿sí? Entonces, ¿qué se le va a exigir? Lo que el otro puso de más, dame la diferencia. Participación, lo que vos recibiste de más, entonces dame lo que vos recibiste de más. Es lo mismo, funciona igual, es dentro de la distribución interna de cada polo, nada más que uno es del polo activo y otro del polo pasivo. Se aplican en los mismos casos, en las mismas obligaciones, cada uno por su distribución interna, nada más que uno en cada polo. Perfecto, gracias. Si hubiera pluralidad mixta, es decir, tanto activa como pasiva, se aplican los dos. La participación en la activa y la contribución en la pasiva. Por nada. Bien, retomo mi idea. Estas normas de contribución y participación son de los objetos indivisibles que se va a aplicar en la simplemente mancomunada con objeto indivisible y en las solidarias. Todas las solidarias. Ahora lo vamos a ver por qué. Las reglas de la mancomunación son las que ya vimos. Que vínculos disociados, cada uno debe su cuota aparte, se va a dividir el crédito, bla, 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 bla. Y al final de las reglas de la mancomunación te dice, dependiendo de su objeto, se regirán por las normas de objeto divisible o indivisible. ¿Por qué? Porque si el objeto es divisible, rige puramente obligaciones simplemente mancomunadas. Cada una solo debe su cuota aparte y después que soporte el resto de lo que tenga que soportar. ¿Sí? El ejemplo que vimos antes de la plata. Le puedo exigir 50 a Nerea y 50 a Brenda. Nada más. Se terminó ahí la obligación. Si el objeto es indivisible, vamos a las normas de objeto indivisible, que son estas que vimos recién. ¿Me entendieron? ¿Pasamos a solidarias? Bien. Después hacemos un repaso de todo porque sé que es un poco confuso, pero... Bueno, esto ya se los adelanté acá. Acá se los adelanté la cuota aparte cada uno. Efectos de la divisibilidad, dice, pero bueno, en este caso que estamos viendo nosotros, de las obligaciones simplemente mancomunadas. En simples, a la simple, no se expande nada. Nada. ¿Sí? Como son los vínculos son disociados, no se expande nada. Hay excepciones, ¿sí? Pero ¿por qué no se expande nada? Porque si Nerea me debe 50 y Brenda me debe 50, son distintos vínculos. Entonces, si yo le mando una carta de documento a Nerea, ahí va a haber una suspensión de la prescripción para Nerea. No se le va a extender la suspensión de la prescripción a Brenda. Entonces, prescripción no se expande. Mora, culpa, cláusula penal, todo eso no se expande. Porque ¿qué culpa tiene Nerea si pagó o no pagó y la otra no se expande? Los modos extintivos no se van a expandir. A ver, obviamente si acá el objeto es divisible, ¿no?
Si Nerea me paga sus 50, la que pagó fue Nerea, no se le va a extender el pago a Brenda. Cada una tenía su cuota aparte. Si el objeto es divisible, es indivisible, obvio que sí. Pero bueno, ahí vamos, por eso puse los efectos de la divisibilidad, porque hay que identificar en qué tipo de mancomunación estamos. Eso es un poco lo más complejo de entender. Pero bueno, si no me entendieron, vuelvo. Pero bueno, al fin y al cabo, eso. A ver. Y ahora, esto fíjense que dice que no se extiende a excepción. A excepción. Y acá, yo no sé si está conectada Laurita y Emi. ¿Están? Laurita está rindiendo. Y Emi no creo que esté conectada. No, está rindiendo. Bueno, no sé. Acá ellos, los nombro ellos porque me hicieron una pregunta muy buena, que es, ¿puede una persona en una obligación simplemente mancomunada, divisible, pagar de más? Sí. La respuesta es sí. ¿Debe hacerlo o no? ¿Puede hacerlo? Sí. Vamos a un ejemplo. Nerea viene y me dice, toma, te pago los 100.000 pesos. Me di 50 Nerea, 50 Brenda. Pero Nerea viene y me paga 100.000 pesos. ¿Puede hacerlo? Sí, no hay algo que diga, prohíbase al deudor simplemente mancomunado pagar la deuda completa. No está prohibido, puede hacerlo. Ahora, hay que identificar por qué lo hace. Ahí obviamente el efecto del pago se va a extender, porque si no yo recibiría 2 veces lo mismo. Pero bueno, Nerea en carácter de qué lo hace. Lo hace en carácter de pago por subrogación, es decir, paga una deuda ajena, quiere pagar de más y después subrogarse en mi lugar y reclamarle a Brenda. Bueno, aplicamos esa figura. O lo hace porque se equivocó, pago indebido. Pagó de más sin querer pagar de más, no sabía que tenía que pagar 50, pagó 100, no sabía que estaba pagando la deuda a otra. Entonces ahí que usamos el enriquecimiento sin causa, en todo caso. Pero bueno, esto es muy fino, es algo súper fino. Te consulto, sí. ¿Se puede dar también por un interés parcial o totalmente ajeno, como por ejemplo el empleo útil? O sea, ¿se podría dar por ese caso también? Que pague la parte de la deuda de la otra persona. ¡Pucha! ¡Pucha, qué pregunta! Una obligación en donde ambos sean deudores simplemente mancomunados, en donde realizo un pago, un empleo útil. Sí. Sí, no habría ningún inconveniente en usar esa figura también. Claro, bueno, después para devolverla. Claro, el tema ahí que tenemos ya por los intereses. Porque si usamos la figura del empleo útil, vamos con los intereses que vienen per se por el empleo útil. Qué buena pregunta. No sería la misma obligación, no es lo mismo que un pago subpagado. Pues si genera otra obligación, por ejemplo, útil es más fuerte la obligación. Sí, bueno. Pero por eso te digo, o sea, dependiendo de la figura que nosotros querramos usar, en una viene con intereses. Está muy buena la pregunta. Pero, No. Por ejemplo, ponele, no sé, 2 personas alquilan un lugar y cada una le corresponde su cuota aparte. Igual acá no sería simplemente mancomunada porque, claro, pues la 2 le corresponde lo mismo, una obligación solidaria. No sé qué ejemplo podría ser a eso. No se me ocurre un ejemplo. Igual guarda porque no siempre es solidaria. Tiene que estar específicamente dicha esa solidaridad. No te escuché bien el ejemplo igual, pero... En un alquiler no es solidaria, ya sí. Ah, bueno, sí, en un alquiler. Por eso yo estaba diciendo el ejemplo del alquiler, sí. Bueno, pero a ver, son solidarios porque establece que son solidarios. ¿Quieren hacer un alquiler mancomunado? Puede ser. Puede ser. ¿Segura que se puede? A ver, habría que encontrar una cuestión fáctica real para encuadrarlo a decir es un empleo útil. Y las condiciones no. Estoy hablando en la teoría. En la práctica, obviamente, no lo voy a ir por eso, porque es más fácil probar esto que el empleo útil. Pero bueno, si tenemos ganas de pensar y filosofar de obligaciones, sí, obvio, para mí se podría, yo lo encuadraría ahí. No leí nada igual que compare el pago indebido, el pago por subrogación con empleo útil. No he leído doctrina de eso
así tan fina como para darte en los dos casos. Déjalo pendiente un hilo. Yo mañana le voy a escribir a mi profe y le voy a tirar este planteo y te digo qué me dice. Pero para mí, en lo utópico de lo filosófico, no veo el por qué no. Después anda a encuadrarlo y probarlo, ¿no? Yo lo haría. Sí, No, aparte, pero como vos para. decís, igual tener los intereses compensatorios, como que. Igual, en el ejemplo que vos me diste, claro, pero no estás obligado, porque solo estás obligado a tu cuota aparte, porque fíjate, el empleo útil es cuando vos no estás obligado a hacerlo y lo haces igual. Es muy fino, es muy fino. Me dejó pensando, sí, no. Pará, anótamelo. Ahí lo anoté. Yo mañana le voy a preguntar al profesor y después te lo digo. Si puedo pago indebidos e ir por el empleo útil. Mañana te lo contesto. Mañana le mando a Lili y te lo contesto. Bien, bueno, sigamos. Perdón, nos fuimos muy finos. Steffi, en una mancomunación solidaria, yo quiero renunciar a la solidaridad. ¿Puedo? Sí, podés. Igual todavía no llegamos a la solidaridad. Pará que todavía no llegamos. Acá estamos, mira, acá recién llegamos. Vamos a la solidaridad. Sí se puede, igual te adelanto. Vamos a la otra parte del cuadradito, ¿sí? Que yo le dije, hagamos el cuadro comparativo. Acá, obligaciones solidarias, nosotros tenemos vínculos coligados. En el otro teníamos vínculos disociados, en este tenemos vínculos coligados. Es decir, el triángulo acá se cierra. Hay tanto un vínculo entre el acreedor y el deudor A, el acreedor el B, y a su vez hay un vínculo entre los deudores, ¿sí? ¿Qué son las obligaciones solidarias? Bueno, son aquellas nacidas de causa única que deben la totalidad de la prestación, ¿sí? Cualquier deudor se lo puede pagar la totalidad a cualquier acreedor y cualquier acreedor le puede reclamar la totalidad a cualquier deudor. Vamos a un ejemplo. Mismo ejemplo, yo les presté plata a Nerea y a Brenda. Y pongo, sí, siempre es plata. Y pongo, se obligan solidariamente. Entonces ahí yo le puedo exigir a Nerea, dame los 100.000 pesos, o puedo exigirle a Brenda, dame los 100.000 pesos. Si fuera el caso de solidaridad activa, es al revés. De Nerea nos debe 100.000 pesos a mí y a Brenda, yo le puedo exigir a Nerea, dame los 100.000 pesos y me lo tiene que dar a mí, o Brenda le puedo exigir, dame los 100.000 pesos y se lo tiene que dar a Brenda, ¿sí? El primero que exija, o sea, si nadie lo exige, se lo puedo dar a cualquiera. Si alguien lo exige, se lo tengo que dar al primero que me lo exige, ¿sí? Lo importante acá es que en las obligaciones solidarias no se presumen. Bajo ningún punto de vista se presume la solidaridad, porque es mucho más gravosa que la simplemente mancomunada. ¿Bien? ¿Por qué? Pues yo le dije en el anterior, cada uno paga su cuota aparte y se olvidaba. En esta no. Claro, se garantiza el cobro. El acreedor acá se garantiza el cobro. Porque, ¿qué pasa? Acá, ¿quién soporta la posible insolvencia de alguien? El deudor. Porque en el ejemplo que yo les di anterior, si Brenda era insolvente y estamos en una obligación simplemente mancomunada, Nerea paga sus 50 y se olvida. Y yo tengo que pelear contra la insolvencia de Brenda. En este, si están obligados solidariamente y Brenda es insolvente, Nerea me va a tener que pagar los 100.000 igual y manejarse con Brenda y con la insolvencia de Brenda. ¿Bien? Bueno. Después. Vamos a tener... esperen que no sería todavía. La solidaridad no se presume, clase de solidaridad, esto es lo mismo. ¿De dónde nace la solidaridad? Bueno, tenemos la posibilidad de que nazca de la ley, es decir, la ley dice, se obligan solidariamente, o tenemos la posibilidad de que nazca de la voluntad de las partes, que esta voluntad tiene que ser inequívoca. Si hay dudas respecto a si la obligación es simplemente mancomunada o es solidaria, se va a entender por qué es simplemente mancomunada. Y acá, chicos, es lo mismo que les expliqué antes. Nada más que acá no interesa si el objeto es divisible o indivisible, siempre se van a aplicar lo que les expliqué antes.
Es decir, en este también rige el principio de la participación y la contribución, ¿sí? ¿Por qué? Pues si Nerea paga los 100.000 pesos, Nerea pagó 50 de más en la distribución interna. Si fuera por partes iguales, sino respecto a lo que la distribución interna haya. Entonces le puede exigir a los otros codeudores solidarios el porcentaje de lo que ella haya pagado de más. Si la solidaridad era activa, estamos en la misma. Si alguien recibió plata de más, participación, el coacreedor solidario puede exigirle lo que el otro recibió de más, ¿sí? Lo mismo, contribución y participación. Obviamente, en la solidaridad, los efectos se expanden, todo. Lo mismo yo le dije antes, la mancomunada no se expande nada, acá se expande todo, chicos. ¿Por qué? Porque como es un vínculo coligado, todos los efectos se van a expandir. La mora se va a expandir, la suspensión de la prescripción se va a expandir, el pago se va a expandir, los intereses moratorios, la cláusula penal, todo se va a expandir. ¿Cuáles son las únicas excepciones de lo que no se van a expandir en la solidaridad? Lo lógico. Supónganse que Nerea y Brenda, uso el mismo ejemplo, yo me caso con Nerea. ¿Qué hay ahí? Una causal de suspensión especial. Y bueno, Brenda, ¿qué tendrá que ver que yo me casé con Nerea? Y bueno, ahí la suspensión especial para con Nerea y no se va a expandir a Brenda. O no sé, cuestiones así personales, qué sé yo, una confusión con Nerea. ¿Y a Brenda qué le interesa? ¿Sí? Bueno, pero son cuestiones muy finas, ¿no? Pero bueno, si no, piensen en la lógica. Obligaciones es mucha lógica. Vamos al tema de la renuncia, que es lo que vos me habías preguntado antes, Marcel. ¿Puede una persona renunciar a la solidaridad? Obvio, por supuesto que puede una persona renunciar a la solidaridad. Si la pactaron, las partes pueden renunciar a la solidaridad. Tenemos dos tipos de renuncia. Por un lado, la renuncia absoluta y por otro lado, la renuncia relativa. En la renuncia absoluta significa que toda la obligación se transforma de una obligación solidaria a una obligación simplemente mancomunada. ¿Sí? En la renuncia absoluta, la obligación se transforma de una obligación solidaria a una obligación simplemente mancomunada. En la absoluta. Es decir, pasamos a aplicar las reglas de la mancomunación. Se va a dividir el crédito en tantas partes exista y solamente voy a poder exigirle su cuota parte a cada uno de estos codeudores, ¿sí? En la renuncia relativa, en cambio, no quiero transformar la obligación en una obligación simplemente mancomunada. Simplemente quiero beneficiar a un solo codeudor, o a más de uno, pero que el resto siga debiendo de forma solidaria. Vamos a un ejemplo. Nerea, Brenda, Erika. Me deben 150.000 pesos. Obligación solidaria. Es decir, yo le puedo exigir a cualquiera de las tres los 150.000 pesos. Pero como Nerea, viste, no tiene nunca plata, me da como cosita, viene a mi casa todo el tiempo, me parece una tipaza, digo, no quiero que Nerea soporte 150.000 pesos. Entonces le digo, Nerea, mi amor, a vos te perdono, no quiero que te metan la bolsa con Erika y con Brenda. Entonces, te separo a vos de la solidaridad, hago una renuncia relativa a favor tuyo y vos vas a pasar a pagarme como una codeudora mancomunada, pero Erika y Brenda siguen siendo codeudoras solidarias. ¿Qué tengo que hacer ahí? Cuando Nerea se separa, se lleva su distribución interna. Si dijimos en partes iguales, se llevará 50.000 pesos, entonces Erika y Brenda me deben solidariamente 100.000 pesos y Nerea, aparte, me debe 50. Si tuvieran otra distribución interna, la distribución interna que hayan pactado ellas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron? ¿Hay alguien que se perdió? Un poquito, pero estoy acá, así que... Bueno. ¿Seguro nadie se perdió? Bien. Bueno. Esto ya un poco lo dijimos, esto ya lo dijimos.
Pago parcial. Bueno, el pago parcial se imputa a cuenta de todos, ¿no? Obviamente. Vamos ahora a diferenciar bien solidarias y mancomunadas. Ay, perdón. Steffi, te hicieron una pregunta, tío. Ahí leo. En las obligaciones mancomunadas solidarias, ¿cómo se hace el reclamo del pago? El que paga le exige la parte a los demás deudores y si uno es insolvente, el otro cubre la parte insolvente. Bien. Vos hablas de la distribución interna de las obligaciones solidarias. Es lo mismo que en las otras. Si uno es insolvente, claro, vos me decís si uno pagó todo, no. Lo siento. Tendrás que pelear el que pagó con el insolvente, porque al fin y al cabo el que pagó es el que le exige. Entonces, si yo le exigí a Nerea las 150 y Nerea me pagó las 150 y uno resulta insolvente, Nerea tendrá que pelear bien la insolvencia. En el caso de ser más de uno. Porque ahí tiene que ver con a quién le exigieron el pago. De todas formas, también es una buena pregunta para hacer después el tema, puedo judicializar, a ver, al fin y al cabo, si no termina. Bueno, pero no se metan en eso. No les van a preguntar. Es más de procesar, no se metan en eso. Con que respondan eso está bien. Vamos a las concurrentes ahora. Perdón, diferenciamos primero. No, después diferenciamos las tres juntas. Porque esta, chicos, ¿cómo le erran en esta? Nadie las estudia y les encanta bochar con concurrente. Es terrible. Obligaciones concurrentes. Acá estamos hablando de obligaciones que tenemos al mismo acreedor, distintos deudores, mismo acreedor, distintos deudores, es decir, si me entendieron bien, acá solamente puede haber concurrencia en los deudores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Solo hay pluralidad de deudores concurrentes. Deben el mismo objeto en razón de causas distintas. Deben el mismo objeto en razón de causas distintas. Y acá yo les voy a poner un ejemplo antes de arrancar el desarrollo de las obligaciones concurrentes para que lo entiendan, ¿sí? Cuando hay una obligación concurrente, le pongo 2, 3 ejemplos, uno chiquitito como para que se comprenda. Ay, me quedan 15 minutos. Bueno, creo que las termino igual. Si no, mando otro. Decía, obligaciones concurrentes. El típico ejemplo, ustedes tienen que primero identificar cuáles son las 3 causas de las obligaciones, las principales, ¿no? Ley, hecho ilícito, acuerdo de las partes, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo de que siempre lo explicamos así para que sea más fácil y después vamos a un ejemplo real. Yo tengo una casa. Tengo una casa y tengo un vecino. En esta casa yo la aseguro contra incendios. ¿Sí? Tengo un seguro contra incendios. Y tengo un árbol en mi casa. Mi vecino me prende fuego un día el árbol porque no le gustaba, por lo que fuese, y se extiende hasta mi casa. Me prende fuego la casa. Ahí que vamos a tener mismo acreedor, yo, el mismo objeto, el valor de mi casa, en virtud de causas distintas. ¿Quién? La aseguradora. ¿Por qué? ¿Qué fuente? Voluntad de las partes, por un contrato contra incendios, me debe el valor de mi casa. Y por otro lado, mi vecino. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la causa? El hecho ilícito, porque me prendió fuego mi casa. Entonces tenemos 2 deudores en virtud de causas distintas que deben el mismo objeto al mismo acreedor. Vamos a otro ejemplo en donde involucramos 3 personas, uno por cada causa, que es muy común. Un accidente de tránsito. Yo tengo un auto, soy la dueña del auto, se lo doy a Nere para que lo maneje, persona que va manejando el auto, que tiene un seguro ese auto. Y Nere atropella a alguien.
Ahí, ¿qué vamos a deberle? Los 3 le debemos a la persona chocada. ¿En virtud de qué? Bueno, yo porque la ley me obligó, porque soy la dueña del auto, respondo objetivamente, entonces yo lo debo indemnizar porque la ley me dice que lo tengo que indemnizar. Nerea lo tiene que indemnizar por el hecho ilícito, porque ella fue la que lo chocó. Y el seguro por un contrato que tenemos con el seguro contra el auto, contra el choque. Entonces ahí tenemos 3 personas, cada una por una causa distinta, que debe el mismo objeto, la indemnización que sea el daño que hayamos causado, en virtud de causa distinta, la misma persona. ¿Se entendieron los ejemplos? ¿Se entendieron? ¿O los repito? No veo manitos. Chicos, en serio con este tema bochan muchísimo porque nadie lo estudia así. Si hay algo que no entendieron, lo repetimos. Bien, ahí Facundo me hizo un dedito. Bueno, mira. Vamos a los efectos, que esto ya es horrendo. Yo acá ya no tenía más ganas de hacer PowerPoint. ¿Qué es lo importante de los efectos? Bueno, de las concurrentes. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a ambos, simultánea o sucesivamente. Es decir, la persona chocada me puede exigir a mí por la ley, a Nere por el hecho ilícito o a la aseguradora. Puede elegir a quién demandar, puede mandar a todos, puede mandar uno primero y después al otro, lo que quiera. ¿Sí? Obviamente, el pago realizado por uno extiende sus efectos, estamos totalmente de acuerdo, si no, tendría 3 veces el valor de mi casa, tendría 2 veces el valor del accidente de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Después, fíjense. Sería enriquecimiento sin causa, ¿no? Sí, ponerle que no. Exacto, exactamente. El resto de los modos extintivos, en cuanto garanticen la satisfacción, también van a extinguir, es decir, el resto de los modos extintivos se extienden. ¿Cuál no se va a extinguir? ¿Cuál no se va a extender los efectos? El de la lógica, la confusión, o sea, lo que no afecta al resto. Confusión, no sé qué otro ejemplo está acá. Ah, bueno, confusión, dice. Bien. Sí, obviamente, la prescripción y las interrupciones que tengan, eso no, porque son 3 obligaciones distintas que puedo demandar incluso en distintos tiempos, así que eso no se va a expandir. La mora tampoco, la intimación nada, todo eso igual. Lo que a mí me interesa acá que ustedes sepan, que por esto es lo que bochan, yo les hago una pregunta. ¿Rige el principio de contribución y participación en estas obligaciones? No. Bien. Guarda con esta respuesta. ¿Qué dice? Dice, la acción de contribución del deudor que pagó la deuda se rige por las relaciones causales que dieron nacimiento a la concurrencia. Yo creo que Sí, en el ejemplo que vos diste del incendio, o sea, el seguro sí le puede reclamar al vecino, pero el vecino no es seguro, o sí sería. Exactamente. Depende. ¿De qué depende? Y de la causal que originó la concurrencia. Obviamente, el del hecho ilícito no le va a poder exigir absolutamente nada de contribución. Ahora, el del seguro sí. ¿Sí? ¿Qué? Otro ejemplo no sea como un seguro. ¿Agus? Eso sería el inciso H, que vos dijiste que bueno, que lo toman mucho. Yo Sí. yo lo anoté de una clase que vos ya diste, que no rige el principio de contribución al no haber vínculo entre las partes. Bueno, si en algún momento dije eso, soy una bruta y pido perdón. Rige por la naturaleza de la obligación. En algunos casos sí, en otros casos no. Sí, es depende. La respuesta acá es depende. Como dijo Facu, en el ejemplo del que prendió fuego o el que chocó o el que haya realizado un hecho ilícito, no. El resto sí.
o incluso si hay cocausalidad por parte de la víctima, también se puede disminuir de eso. O sea, esto es mucho de daños en realidad, pero bueno, Lili, por ejemplo, ha bochado un montón de gente por no saber eso. Perdón si en algún momento dije otra cosa, pero es siempre como depende. En esto la respuesta tiene que decir es depende y la naturaleza le dieron origen. Bien, dejo de compartir acá y vamos a charlar. Otra diferencia, no se las nombré, entre las concurrentes y el resto. La concurrencia no nace ni de una ley ni de la voluntad de las partes. Es simplemente si se dan las naturalezas. Ay, perdón, Mili, tenés como un número 3, como levantaste la mano 80 veces y no te vi. Ah, de repente hay mucha gente con manos levantadas. Perdón. No, yo te quería preguntar qué habías dicho, que dijiste, en realidad va a depender de la relación y no te escuché esa última parte. Que en realidad va a depender de la obligación, de la naturaleza de la obligación que le dio nacimiento a la concurrencia. Es decir, si la fuente es el hecho ilícito, obviamente no tenés derecho a pedir contribución. Si la fuente es un contrato al del hecho ilícito, sí lo podés pedir. Por eso digo, depende de la naturaleza que le dio origen a la obligación concurrente. Flor, tenés la mano levantada también. Sí, Estefi, yo te quería preguntar, porque vos dijiste que, por ejemplo, que era eso mismo, lo del principio de contribución. En el incendio de la casa, o sea, el seguro puede, o sea, pedir la contribución al que originó el incendio, digamos, al vecino. Claro. Eso era. Claro. Supónganse, yo intimo al seguro a pagar, porque digo, mi vecino muerto de hambre no me va a pagar nada, bueno, voy con la aseguradora me paga, bueno, nada obsta que la aseguradora no le pueda reclamar a mi vecino. No, Nere, es otra. Deja de pensar que todo es la misma obligación. Son todas muchas obligaciones separadas. Bien, vuelvo, perdón, otra cosa. La concurrencia no nace ni de la ley ni de la voluntad de las partes, sino directamente de los hechos que dan nacimiento a la concurrencia. Es decir, si en el mundo fáctico se da que nazcan dos obligaciones en virtud de causa distinta, bueno, concurrente, ¿sí? No se puede pactar una concurrencia o no. Simplemente por los hechos nace. Entonces, cuadro comparativo rápido. Obligación simplemente mancomunada, vínculos disociados. Obligación solidaria, vínculos coligados. Las concurrentes ni existe tal vínculo directamente, ¿no? Son obligaciones distintas, pero en virtud de causas distintas. A una misma persona, bla, 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 bla. Después, mancomunadas, cada uno debe su cuota aparte. Solidaria, y el crédito se fragmenta en tantas partes exista en las obligaciones. Solidarias, todos deben el todo. Concurrentes, obviamente voy a deber todo el objeto. Mancomunadas, principio de participación y contribución solo cuando estemos hablando de las obligaciones mancomunadas de objeto indivisible. En las solidarias siempre rige contribución y participación. En las concurrentes, dependiendo de la causa que le dio origen. ¿Sí? Si corresponde, sí. Si no corresponde, no. Bueno, en realidad contribución no, pues recordemos que en las concurrentes no existe concurrencia activa. Esa es otra diferencia. Mancomunada y solidaria, ley, voluntad de las partes. Si no se presume mancomunada, concurrencia no, es por la naturaleza de la obligación. Mancomunadas prácticamente no se expande nada, solidarias prácticamente se expande todo, en las concurrentes dependiendo. El concurrente es un gris. Creo que no me olvido más nada en el cuadro comparativo así como importante. Creo que no. ¿Alguna duda respecto a esto? No, creo que lo dije. ¿Cómo sería una pregunta de examen de obligaciones concurrentes? ¿Cómo que te pregunta? ¿Te da un ejemplo? ¿Te pregunta sobre un caso concreto? ¿O te pide algo así como una regla de estas que vos nombraste, por ejemplo, en el cuadro comparativo? No, siempre que la he escuchado es, bueno, hablame de las obligaciones concurrentes. Entonces espera que vos le digas, las obligaciones concurrentes son obligaciones de sujeto plural en donde existen pluralidad de deudores con un único acreedor que deben a un único objeto en virtud de causas distintas. Ahí te frenan, si lo dijiste bien, te dice, bueno,
¿Cuáles pueden ser las causas? Las 3 que te dije antes. Dame un ejemplo. Si estás trabado, al menos en los exámenes que yo he visto, te dan un ejemplo, el ejemplo del accidente de tránsito, y te dice, bueno, identifícame cuál es cada uno de los deudores, en virtud de qué causa. Si la va piloteando, seguimos, si no, bueno, gusto. Si la pilotea más o menos, bueno, rige contribución, sí, no, ¿por qué? Listo, y ya está. No, realmente no son muy incisivos en lo que preguntan. Pero bueno, muchas veces pasa que preguntan concurrente y no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Entonces ahí está un poquito complicado. Pero si no, es así, como muy por encima lo que les dije y no más que eso. ¿Alguna otra duda? Bueno. Steffi, perdón, ¿y pasan a otro tema o estás en esa pregunta y listo? Depende del docente. Si te toca Ariel, que tiene estas normas de las 3, y venís con 2 aprobadas, te hace otra pregunta. Lili, por ejemplo, que es mi docente, no te lo perdona, porque nosotros damos mucho en clase esto, y otro docente por lo general te pasa otra pregunta, como bueno, a ver, pero te hace una pregunta ya, decime las excepciones, la interrupción de la prescripción, ¿me entendés? Como bueno, más fina, como, a ver, dale, no sabe esto, pero bueno, decime todas las interrupciones de la prescripción. Y ya es más como, bueno, a ver, apelá a tu memoria, a ver si estudiaste. Bueno, chicos, nos vemos mañana, eso a las 4 de la tarde, después les confirmo bien el horario y creo que vamos con acciones ya el sábado, si no mal me equivoco el cronograma. Nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, Steffi. Gracias.